Formato podcast. Historias con voz propia. A tu ritmo. El podcast de los corredores populares con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más arrancamos aquí el episodio semanal de A tu ritmo. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola Luis, pues nada, yo estoy muy bien y no sé si estoy como tú, con agujetas de ayer. Sí, agujetas. Tengo los cuádriceps reventados. Y también el sóleo, ¿eh? Los sóleos. Sí, la parte trasera de las piernas, correcto. Sí. Es que, bueno, creo que tenemos que contar que ayer, después de bastante tiempo, volvimos a coincidir en una carrera. Es verdad. Yo creo que la última vez había sido en una Norte-Sur. 2021 probablemente, cuando se celebró en septiembre la Norte-Sur. Sí, ¿no? en septiembre de octubre. Sí, habíamos coincidido ahí. Es verdad que ahora, teniendo en cuenta mi estado de forma y el estado de forma de Chema, yo a Chema le veo en la salida y luego en la meta. Él llega unos minutos antes que yo, unos cuantos minutos antes que yo. Bueno, antes era al revés, ahora durante un breve espacio de tiempo me he colocado yo. Es posible que... A ver lo que me dura. No, es posible que nunca vuelva a alcanzarte, Chema, pero tampoco me importa. Ayer disfrutamos mucho, pero era la carrera... una de las que dicen que es la más rápida de Madrid, que no es la única, hay varias, pero es verdad que es una carrera muy rápida y muy cuesta abajo, la Vintage Run, y eso pues nos ha provocado que, al no estar acostumbrados a correr rápido, cuesta abajo y en asfalto durante muchos kilómetros, pues ciertos grupos musculares que no están, pues eso, habituados a ello, se hayan visto un poquito más perjudicados, ¿no? Y bueno, sí. Es verdad que es una carrera para correr muy, muy rápido y eso, ciertos grupos musculares lo están notando en el día de hoy. Se nota, ¿eh? Sí. A ver, bueno, también es verdad que mueves las piernas más rápido de lo que lo haces habitualmente, con lo cual las posibilidades de agujetas entiendo que sean mayores, pero el sóleo, como tú dices, yo lo tengo más cargado que nunca, una cosa. Bueno, luego le preguntaremos a nuestra invitada, a la que vamos a saludar en un momentito, si ella pudo participar. Yo creo que no, porque ella está hasta arriba de viajes y de cosas estos días, que está en España, lo vamos a decir, pero tengo que avisar que este episodio, digamos que viene de otro que hicimos hace unas semanas en el que debatíamos, ¿no?, sobre el estado actual del running, ¿no?, del mundo de las carreras populares, de la participación de hombres y mujeres en las carreras y demás, ¿no? Así que ya creo que sabéis por dónde van los tiros y además si habéis leído el título pues ya sabéis quién está en el episodio. Pero bueno, antes de saludarla quiero que recordemos eso, que la gente que nos quiera seguir, además de suscribirse en los diferentes canales en los que subimos el podcast, pues puede debatir también y comentar muchas cosas sobre el mundo de correr y del running en nuestro canal de Telegram, que se llama A tu ritmo chat, y que pues en muchas ocasiones genera también pues conversaciones muy, muy interesantes e información, ¿no? Y luego pues eso, que nos sigas en las redes y nos des like y sobre todo comentarios en los canales de podcast, ¿no? Eso es lo que queríamos anunciar. Pues sí, podríamos anunciar muchas más cosas, que os deis de alta en la newsletter, que escuchéis Escuela de Entrenamiento en iVoox, que bueno, pero no vamos a ser muy pesados, que ya cada día sacamos un tema distinto. Con lo que acabas de comentar está perfecto. Así que no vamos a demorar más la presentación de nuestra invitada. Esto es A tu ritmo, arrancamos. Esto es A tu ritmo, con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor. Hola Cristina Mitre, ¿cómo estás? Yo estoy fenomenal, encantada de estar hablando con vosotros. Esta vez no es desde Dubái. Es verdad que estás por España, decía yo antes. Imagino que ayer no pudiste estar en ninguna carrera porque has estado muy ocupada estos días atrás y vas a estar muy ocupada en los próximos días, ¿no? ¿Qué te ha traído a España? Cuéntalo. Bueno, ahora estoy en Sevilla y ayer justo estaba en Madrid y de repente me encontré la Castellana cortada y dije, debe haber una carrera fijo. Y efectivamente estabais vosotros corriendo y hoy tenéis los óleos resentidos. Yo me fui a caminar por el Retiro porque estaba tan muerta. Estoy en España de gira con mi podcast, Nena, no te compliques, con Patri Psicóloga, y tenía toda la intención de salir a correr, pero estaba desfallecida. Entonces fui a caminar, me di un súper paseo por el Retiro y terminé vestida de runner por las casetas del Parque El Retiro, viendo libros. Pero no has aprovechado estos días para correr, es verdad que estás teniendo una gira muy, pues eso, una gira de muchas fechas, ¿no? Además todas muy centradas en
en pocos días, ¿no? Eso no sé si te permite, en cualquier caso, momentos para poder salir a correr. Las zapatillas van siempre en la maleta y de hecho llegué a Gijón y lo primero que hice fue calzarme las zapatillas, correr por el Paseo del Muro, ir a saludar a la madre del emigrante, que para mí es como parte de mi rutina cuando llego a casa, y las zapas y los pantalones de correr y el pulsómetro siempre en la maleta. Nunca se sabe cuándo vas a tener la oportunidad de salir corriendo, así que mejor llevarlo siempre contigo. Sí, y bueno, que te toque madrugar, por ejemplo, antes de dejar el hotel una mañana o algo así, ¿no? Sí, a veces es complicado, pero bueno, siempre encuentras, aunque no sea, dices, para 20 minutos me voy a vestir y voy a salir a correr, sí, pues para 20 minutos merece la pena salir a correr. Sí, es una manera de conocer muchas veces las ciudades, ¿no? Y ese tipo de cosas. Yo hace poco, cuando fuimos a Barcelona, por una cuestión también de la empresa, para grabar un podcast para un cliente, es verdad que teníamos el tiempo muy justito y teníamos que estar muy pronto en la feria, ¿no?, en la que íbamos a trabajar, pero me llevé las zapatillas por si acaso y al final no pude salir. Es verdad que nos acostamos muy tarde y había mucho cansancio y tal, pero dices, lo llevo por si acaso. O sea, siempre hay que llevar las zapatillas y las mallas y la camiseta en la maleta. Bueno, Cristina, tú escuchaste ese episodio del que estaba hablando yo antes, ¿no? Ese episodio en el que comentábamos un poquito el estado del running, le llamamos así los ciclos del running, ¿no? Y Chema en ese momento también aprovechó para citar a Cristina Mitre y a Mujeres que Corren como uno de esos elementos también que ha contribuido en los últimos años a que el incremento, o sea, que se note el incremento de las mujeres practicando este deporte, ¿no? Y también en las propias carreras, ¿no? Y tú sigues divulgando lo mismo que hace, pues no sé cuándo empezaste tú empezaste a correr en 2009, creo, ¿no? En el año 2009, pero motivando a las mujeres también y contando tu ejemplo para que otras también siguieran, ¿no?, lo que habías hecho tú, pues eso, casi también desde 2009, 2010, ¿no?, aproximadamente empezaste. En 2009 yo empecé a correr, me apunté a un grupo de corredores populares porque, por descarte, yo no quería correr, pero de aquella vivía en Paracollos de Jarama y fui al Polideportivo Municipal y como no había actividades colectivas, ya estaba todo cogido, que si el pilates, que si el yoga, que si la zumba, no había nada, y dijeron, en corredores populares hay plazas. Y dije, venga, me apunto. Y cuando intenté pagar y me dijeron, no hay que pagar, te dejan probar primero, yo ya debería haberme dado cuenta que aquello iba a ser un poco duro. Y empecé el 4 de septiembre de 2009 y mira dónde estamos, seguimos hablando de Mujeres que Corren, ¿no? Y entonces aquella tenía Twitter, porque ni siquiera tenía Instagram, todavía no tenía el blog, pero empecé a contarlo a través de un hashtag que era Mujeres que Corren y vi que cada vez más mujeres me preguntaban cosas alrededor del running y bueno, contaba un poco pues todas esas dudas que yo tenía o todos esos pensamientos mientras corría y me di cuenta en ese momento de que, claro, yo lo primero que quise era un libro para aprender a correr y no había ningún libro pensado específico para una mujer no atleta, o sea, yo no había hecho deporte realmente en mi vida. Entonces me preguntaba cosas, pues desde qué pasa si tengo la regla, qué hay que comer antes de una carrera y además como lo había hecho todo mal, estaba haciéndolo todo mal, que era el famoso entrenamiento de fuerza, ¿no? Y bueno, el libro fue paralelo también a aquellos encuentros de Mujeres que Corren que organizamos, que vosotros, Luis, participasteis y nos disteis muchísima visibilidad. Como cada vez más mujeres me preguntaban cosas y la comunidad empezaba a crecer, pues decidí que un día íbamos a quedar a correr en el Parque del Retiro, pensaba que íbamos a ser nosotras y 3 amigas más, y se apuntó un montón de gente y la segunda vez que las volvimos a convocar, más de 200 y pico en el Retiro, de ahí hicimos 12 quedadas por toda España, yo llegué a convocar quedadas en sitios como Santiago de Chile, en Londres, la Agencia Espacial Europea. Luego publiqué los libros, Mujeres que Corren, todo lo que necesitas saber sobre el running, que cuando yo lo publiqué, ese proyecto me lo rechazó una editorial porque me decía que no había suficientes mujeres para comprar un libro de running. Mira, anda, qué curioso. Sí, y se vendieron 7 ediciones de Mujeres que Corren. A día de hoy, ese libro se lanzó en 2013 y yo sigo firmando libros de Mujeres que Corren y de Correr es vivir a tope de power, que fue el segundo libro que saqué un año más tarde, ¿no? Mujeres que Corren fue el germen de mi comunidad, conocí a muchísimas mujeres a través de ese proyecto. Es un proyecto que continúa porque no es ni una fundación, es simplemente un movimiento social. Recaudamos fondos para la investigación de la leucemia infantil y yo creo que esa es la parte más bonita de todo el proyecto de Mujeres que Corren. Hay ahora una unidad de ejercicio físico en el Hospital de la Paz de Madrid, que eso han contribuido las Mujeres que Corren comprando camisetas, haciendo aportaciones de euro, o sea, una cosa espectacular y es una unidad en la que no solamente los niños con cáncer infantil y los adolescentes que estén en el hospital
van ahí a hacer ejercicio, pero además seguimos investigando esos beneficios de la actividad física en un proceso oncológico infantil con el objetivo de que en un futuro, además del tratamiento de la quimioterapia, radioterapia, lo que se tengan que hacer, pues que el ejercicio se prescriba como parte del tratamiento. Sí. Y en eso estamos. Fíjate tú de un hashtag, Luis. Lo que ha surgido. Sí. Fíjate, yo quiero que escuchéis una cosa antes de nada, Chema. Ahora hablaremos también de cómo hemos traído aquí a Cristina como voz autorizada, ¿no? También en este tema, en el tema de la participación de las mujeres en las carreras populares o, bueno, simplemente en el movimiento de correr, ¿no? Pero a ver si eres capaz más o menos de ubicar temporalmente esto que va a sonar ahora, a ver si te acuerdas. Aunque parezca mentira, hay muchas mujeres que las carreras populares les sigue dando pudor, no se atreven, se están iniciando, entonces las quedadas de mujeres que corren son como una buena oportunidad para ellas para quitarse el miedo, no son competitivas, es un rato para pasarlo bien entre nosotras. Pues eso es un de 2013, 2013. Pues mira, muy cerquita de 2014 también, porque es del 10 de diciembre de 2013. Hacíais la 9ª quedada de mujeres que corren en el Parque del Retiro, creo que era así. Y bueno, participaste en A Tu Ritmo en aquel momento. He podido recuperar este corte. Creo que también habéis participado en más ocasiones, pero bueno, es el único que he podido encontrar de por aquella época, ¿no? Que nos queda por ahí la grabación. Y a mí lo que me llama la atención es eso que dices al principio, ¿no? Hay muchas mujeres a las que todavía les cuesta participar en carreras o ponerse a correr en solitario y al final pues un movimiento de mujeres, solo mujeres que corren es bueno, ¿no? Al igual que el otro día decía Chema y decía David Plaza, que fue el que sacó el tema, ¿no? Que estaba con nosotros hablando de esto, que la carrera de la mujer también ha contribuido a eso, ¿no? Entonces, claro, pero es que hace muy poquito que te entrevistamos también para el podcast de Sport Life, Cristina, justo previamente, o sea, justo una semana antes, o la misma semana, ¿no? De la carrera de la mujer en Madrid. Decías algo parecido también, Cristina, o sea que después de 10 años casi que han pasado, no han cambiado tanto las cosas, ¿no? O sí, han ido mejor, pero todavía falta mucho por cambiar. Han ido muchísimo mejor, sin duda. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé a correr, era rara avis. No me refiero, o sea, respecto a corredora popular, ¿vale? No me refiero a la gente que lleva toda la vida corriendo, que es que hay veces que las mujeres han corrido siempre, por supuesto que hemos corrido siempre, pero yo de pequeña no recuerdo a nadie de mi entorno corriendo. Y hoy mis sobrinas pueden ver a mujeres corriendo por los parques. Cuando yo empecé en 2009, las que corrían eran atletas profesionales o gente que llevaba muchos años practicando atletismo. Entonces, claro, muchas mujeres no se veían capaces porque creían que no daban la talla en todos los sentidos, además. Entonces, aquellas quedadas, igual que la carrera de la mujer, yo creo que hay que agradecerle muchísimo, pese a todos los fallos que pueda haber, que a mí me da a veces mucha rabia cuando se reduce, porque la bolsa del corredor en la carrera de la mujer, que si le han dado un robot de cocina a la ganadora, que no nos quedemos con eso. O sea, ¿cuántas mujeres en este país han empezado a correr gracias a la carrera de la mujer? Me atrevería a decir que miles y miles de mujeres. Muchas de las que vemos en las carreras. Muchas de las que vemos hoy. Yo misma empecé a correr también gracias a la carrera. Mi meta era correr como aquellas compañeras del grupo de atletismo de Paracuellos que eran capaces de correr la carrera de la mujer, porque a mí aquello me parecía tan improbable. Así que larga vida a la carrera de la mujer, al gran esfuerzo que hay detrás de esa prueba, y que no nos quite la vista de yo todas las iniciativas que consigan que la mujer haga ejercicio, que se calce unas zapatillas y le dé la oportunidad de correr, lo voy a aplaudir. ¿Qué es la carrera de las bomberas? Pues la carrera de las bomberas. La carrera de las médicas, cualquiera que se cree un espacio donde se sientan cómodas como para salir a correr. Y esto hay veces que cuando lo cuentas, a mí me criticaron al principio con mujeres que corren. ¿Por qué solo las mujeres? Porque necesitamos crear espacios, porque hay cosas que muchos hombres no se plantean o otras mujeres no se plantean a la hora de salir a correr. Pero yo, en todos estos años, tienes esos audios de 2013. Imagínate la cantidad de mujeres que he conocido desde entonces. Mujeres que no se atreven a salir a correr con pantalón corto, porque tienen miedo de que las juzguen o porque no se sienten cómodas. O sea, eso ya es un obstáculo a la hora de salir a correr. El miedo de por dónde un chico sale a correr y no está pensando, ¿qué hora es? ¿Se va a poner oscuro? ¿Me da miedo? ¿Será un sitio seguro? Yo hay muchos sitios que me he dado la vuelta porque no me sentía segura, o he visto a alguien que estaba corriendo y le he preguntado, ¿te importa si voy detrás de ti? Y todo eso está ahí, o sea, hay estadísticas y hay datos. En Runner's World se hizo un estudio recientemente, una campaña de Adidas, donde las mujeres siguen teniendo miedo.
hay muchas cosas que necesitamos que cambien, ¿no? Entonces, bueno, creo que crear esos espacios y seguir insistiendo, yo con mujeres que corren sigo insistiendo porque me doy cuenta que todavía nos queda muchísimo por hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahora mujeres que corren, hice los libros, hice las quedadas, yo ya no veo espacio para las quedadas porque creo que ya se conoce mucho más, pero por ejemplo el podcast, ¿no?, que hemos hecho de mujeres que corren, contar un poco, explicar de dónde venimos y por qué estamos aquí, por qué hemos tardado tanto en incorporarnos, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿por qué la mujer está tardando tanto en incorporarse al maratón, ¿no? Bueno, pues porque hemos empezado a correr recientemente, o sea, necesitamos tiempo y que luego conciliar todavía es muy difícil y plantearte un maratón, las mujeres no se apuntan a una maratón, no se apuntan ni a un 10, o sea, corren ya 8 kilómetros y apuntarse a una carrera de 10 kilómetros, ¿cómo seré capaz de correr 10 kilómetros? O sea, son muy cautas también a la hora de proponerse un reto, la conciliación, ¿no? sobre todo cuando tienes hijos, tienes hijas, pues lo de plantearte un maratón es más complicado porque necesitas más tiempo para entrenar, ¿no?, que para un 10K, eso está clarísimo. Tienes que intentar entrenar más días por semana y además pues hay salidas que igual tienes que hacer una salida de 1 hora y media o 2 horas y media el día que hagas una tirada larga, 2 horas, ¿no? Entonces al final es mucho más complejo y hay veces que no te paras a pensarlo y dices, ostras, ¿dónde me he metido, no? Y está claro que en el caso de la mujer pues eso es mucho más evidente y mucho más complicado. Chema, antes querías comentar algo, preguntar algo. Sí, a ver, yo creo que, no creo que se me escape nada porque creo que Cristina ha tocado, creo que ha hecho como un compendio de todos los temas que deberían salir hoy, ¿no? Has hablado de la seguridad, de la conciliación, de la confianza, de la inspiración, ¿no? Yo quiero empezar un poco por ahí, antes de meternos creo que en cada una de las temáticas, claro, hablabas que en su momento tú no encontrabas guías o referencias pero tú sí habías decidido que querías empezar a correr o a practicar deporte, me da igual. Habías tomado esa decisión. Cuando hablamos en el programa de tu papel como divulgadora o como inspiradora, destacábamos eso, ¿no? El cómo la presencia de perfiles como el tuyo, en el caso de las mujeres, también hay perfiles parecidos, entiendo, que han animado a muchos hombres a correr, ha servido de modelo o de imagen para que muchas mujeres corran. ¿Tú crees que a la mujer hoy en día le hace falta más inspiración o le hace falta más información? Pues las dos capas han avanzado un poquito, ¿no? Yo creo que le hace falta todo, sobre todo información de por dónde empezar. Porque a veces yo creo que la gestión de las expectativas y de lo que debes hacer, fíjate que yo llevo hablando de entrenamiento de fuerza, de cómo empezar a correr, llevo años divulgando sobre el tema y siempre se siguen repitiendo las mismas preguntas, ¿no? Yo creo que todavía nos queda, yo insisto mucho, ¿no? Bueno, no vas a empezar a correr para ponerte en forma, tienes que estar en forma para correr, ¿no? Insistiendo mucho en la importancia del entrenamiento de fuerza, que para empezar a correr primero hay que empezar caminando. Pero yo creo que también valoran que haya alguien con quien identificarse. Sí. Alguien que haya sido capaz de hacerlo y que ellas vean, dice, si ella puede que yo también. En el podcast de Mujeres que Corren yo cuento que mi inspiración fue Lourdes, que era una chica del grupo de Paracollos de Jarama, que cuando yo terminé de correr aquel día, que pensé que me iba a morir y que yo no iba a volver a ese grupo de corredores porque me pareció un auténtico infierno, le dije, Lourdes, ¿tú crees que voy a poder correr? Y ella me dijo, podrás correr porque todas hemos empezado como tú. Y esa inspiración es importante porque si tú te estás comparando con, no sé, Ana Peleteiro, una saltadora, pues dices, es que no estamos al mismo nivel. Pero de repente, una mujer que como tú no ha hecho ejercicio desde la clase de gimnasia del colegio, que de repente se pone a correr, que es capaz de hacerlo, que se ha apuntado a una carrera, pues dices, oye, pues yo igual yo también puedo y puedo intentarlo, ¿no? No sé, yo creo que se sigue necesitando y que cuantas más voces hayan, más perfiles de Instagram contando su experiencia, que aglutinen al número de gente que sea, bienvenido sea. O sea, todo lo que sea animar a la mujer a hacer ejercicio porque se necesita, porque todavía hay muchísimos mitos, porque es difícil conciliar tu vida personal con el deporte. La gente encuentra muchas dificultades, pero ¿cuándo salgo a correr? ¿Cómo me organizo? Sí, es pero complicado. El primer paso es decidirlo, darte cuenta que es algo que puede ser para ti, que luego ya te enfrentarás a los frenos que tengas y le harás el hueco adecuado en tu día a día, pero primero tienes que decidir, oye, necesito hacer deporte, me va a aportar cosas, ¿no? Y ahí es donde por lo menos intentarlo, y es lo que les digo siempre, date la oportunidad al menos de intentarlo, quizá no sea lo tuyo, pero ¿qué pierdes? Si es que es el deporte más accesible,
es perfecto para poder conciliar, no necesitas apuntarte a una carrera, empieza caminando. Y poco a poco, esa es la magia del running también, ¿no? Que poco a poco, si empiezas con los cacos, de no poder correr absolutamente ni 5 minutos, de repente eres capaz de hacer seguido 20 minutos. Y es que eso es maravilloso. Sí, cruzas una línea ya. Sí, yo quería comentar sobre todo esto. Bueno, quería preguntarte también si tú también has sido... Antes decías eso de que no creías que fuera necesario unas quedadas como las de mujeres que corren, pero no sé si tiene que ver también con el hecho de que cada vez hay más grupos de running, ¿no? Más grupos de corredores populares y corredoras populares, y eso también ha ayudado, ¿no? Al final a que esas mujeres se vayan integrando. O sea, primero desde, pues bueno, primero por tu lado, luego por el lado de la carrera de la mujer, o por otros muchos grupos que al final también han promovido, ¿no? Que las mujeres participen en carreras o que empiecen a correr. Al final se ha creado, ¿no? Pues ese ambiente y las mujeres ya no se sienten tan raras si empiezan a correr, ¿no? Y ahora lo vemos, ¿no? Hay muchísimos grupos de running en grandes ciudades, nosotros lo vemos mucho en Madrid, en los cuales las mujeres casi son mayoría, ¿no? O sea, hay muchísimas mujeres en ciertos grupos de running, ¿no? Eso también lo habéis notado, ¿verdad, Cristina? Totalmente, es que yo cuando empecé no existían, es que ni siquiera veías grupos de mujeres corriendo. Yo he corrido muchísimo por Gijón, en el kilometrín, eran todos grupos, que es donde se reúnen todos los corredores, eran todo grupo de hombres, no había grupos de mujeres. Y ahora ves más corredoras populares por cada ciudad que vayas. Yo he estado en Valencia ahora, fui a correr por el río y eran, no sé, es la cantidad de mujeres que había por allí corriendo a las 7:30 de la mañana. Eso antes no se veía, afortunadamente ahora se ve. Entonces, claro, la visibilidad, ver a otras mujeres que también lo hacen, dices, pues ¿por qué no lo voy a intentar? ¿Por qué no lo voy a intentar yo, no? Sí, Chema, creo que además has recopilado tú algunos datos por ahí, ¿no? Porque a veces es difícil, ¿no? Poder hacer quizás dibujar una fotografía así como muy general de cómo es, ¿no? La práctica del running, ¿no? En las mujeres. Y sí que hay algunos datos que nos pueden ayudar a ver cómo ha ido evolucionando. Es complicado, ¿no? A veces quizás tiramos más de impresiones, de lo que percibimos, ¿no? Como estaba diciendo yo ahora. Claro, y eso te iba a decir, porque al final, pues sí, te basas en lo que ves o en lo que tienes alrededor y demás. Bueno, afortunadamente creo que a todos nos pasa lo que tú decías, ¿no? O sea, que yo cuento mis amistades de running y creo que me salen las mismas mujeres que hombres. Es verdad que la experiencia en ese sentido es muy positivo, pero si nos lo llevamos a las carreras, yo la reflexión del otro día a mí me salía con lo de la carrera de la mujer y creo que lo puse en Twitter o algo así. En la carrera de la mujer, en la newsletter, sí. cierto. En la newsletter, tienes razón. Si en la carrera de la mujer hay 30.000 mujeres, seguro que son más, 30.000 con dorsal. En lo que es el circuito de la carrera de la mujer hay muchas más, ¿no? No sé si son 50 o 60.000, ¿no? Estoy hablando de Madrid, tienes toda la razón. Si hay decenas de miles de mujeres que ese día en concreto sí salen a hacer deporte, me da igual la intensidad y me da igual el propósito, salen y encima se lo pasan pipa. Yo estaba allí. Yo fui a disfrutar de la fiesta porque para mí era eso y era todo el mundo corriendo más, corriendo menos, andando, lo que fuera, en compañía, disfrutando, cantando. Dije, ostras, pero si es una carrera, llevan un dorsal. ¿Por qué en el resto de carreras no tienen esa motivación para participar? ¿Por qué no son por lo menos mitad y mitad, hombres y mujeres? Y es verdad que para hacer esa afirmación me basaba en mi propia experiencia o en mi propia observación. Y digo, bueno, voy a ver si es verdad, porque al final yo corro pocas carreras comparado con... Y sí, efectivamente los datos parecen dar la razón, así como en otros países, en Estados Unidos, hasta en los maratones, sí que casi todas las carreras son 50-50 o aproximado. En España estaba buscando datos y he encontrado poca cosa. Hablabas tú del estudio de runners. No lo he encontrado, o por lo menos no es el que tengo delante. Sí que, por ejemplo, hay un estudio de Running CV de la Comunidad Valenciana, donde allí hablan de que en el maratón están en torno al 20%, creo que la última edición fue 19% de participación femenina, con un porcentaje muy alto de mujeres de fuera de España, eso sí. Prácticamente la mitad de las mujeres del Maratón de Valencia venían de fuera, si no me equivoco, pero por ejemplo allí hablan de que las pruebas de entre 5 y 6 kilómetros todavía están en el 35% de participación femenina en la Comunidad Valenciana, ¿vale? No he encontrado el dato de Madrid o no sé si lo hay, ¿no? Por ejemplo, sí que hay una carrera contra el cáncer solidaria de 5,6 kilómetros, que ahí sí que llega al 50%, forma parte de un circuito específico. Pero las de 10K y demás están en torno al 30% de participación femenina.
y ahí es yo no sé si es el dato bueno, si lo podemos generalizar o no, pero al final la pregunta es esa, ¿no? El por qué, ¿no? Y nos debería preocupar que no haya un 50% de mujeres participando en carreras, porque si a mí me dices, toda la mujer que quiera hacer actividad deportiva la hace, sea correr en la calle o sea participar en carreras, pues no me preocuparía, porque luego hay otras cosas que te hacen apuntarte a una carrera. Pero puede ser que haya un porcentaje de mujeres que quieran participar en carreras y no lo hagan. Déjame apuntar una cosa. Además, esos datos que das son de Valencia. Y hay que tener en cuenta que Valencia ha hecho mucho por la práctica del running en los últimos años. No solo por la maratón, que ha sido una dimensión internacional increíble, ¿no? Sino por el hecho de que desde el propio ayuntamiento, desde las instituciones y los patrocinadores, lo que han conseguido es que más gente practique running, tanto hombres como mujeres, ¿no? Es la ciudad del running y la verdad es que tiene una razón de ser importante ese nombre, ¿no? Cristina, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, tiene mucho que ver con el acceso. O sea, todas estas preguntas que os hacéis vosotros me las hacía yo. ¿Por qué en España no? O sea, yo he ido a muchas carreras en el extranjero y tú vas a los maratones y yo corría rodeada de mujeres y yo me preguntaba, si aquí hay tantas mujeres, ¿por qué en España no las hay? Pues es un problema... Bueno, primero de disponibilidad y de oferta de deporte, que esto, claro, es que esto es muy reciente. Es que yo empecé a correr en 2009 porque había un grupo de corredores en Paracuellos, pero no sé en cuántos polideportivos municipales de toda España se oferta desde ¿cuántos años? No sé, igual ahora sí, pero hace 5 años igual no había corredores populares en todos los polideportivos, ¿no? Entonces, bueno, primero se tarda y luego también hay una razón histórica que a la mujer española ha tardado muchísimo en incorporarse, ya no te digo a la práctica deportiva en general, en el atletismo en particular. O sea, en España, mientras en Estados Unidos, en la primera maratón que se compite en las mujeres, en los Juegos de Los Ángeles en 1984, no hay una sola corredora española. Hay que esperar hasta los Juegos, creo que son los de Atlanta, para que haya una maratoniana. Eso fue antes de ayer. Entonces, hasta que... hasta que todo eso filtra, hasta que la gente empieza a tener un referente de la primera medalla, María Vasco. O sea, claro, es que hasta que tenemos un referente se tardan años para que las niñas digan que quieran hacer atletismo. Eso ya en el deporte de élite, pero es que luego en la realidad del día a día, ¿en cuántos polideportivos municipales, ya no te digo en gimnasios o clubs privados, en cuántos polideportivos municipales se ofrece a las mujeres, además de la zumba y el step o el yoga, que puedan salir a correr? O sea, no tengo los datos, pero me atrevería a decir que quizá no en muchos, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué las mujeres van a la carrera de la mujer y luego nos apuntan ese 5K, vemos esos datos del 30%? Pues porque la carrera de la mujer no es competitiva, es algo social, es algo que puedes hacer caminando, que lo puedes hacer con tu madre, con tu prima, con tu hermana, con tu amiga. Claro, pero yo creo que hay que quedarse con cuánta gente, si no hubiese esa carrera, ni siquiera se daría la oportunidad igual de ponerse ese pequeño reto, ¿no? Bueno, pequeño, gran reto, que correr 5 kilómetros y 7 es un gran reto. Pero es un gran reto. Pero, por ejemplo, ¿por qué no a la hora de organizar carreras, ya que las hay de todo tipo, no hay más oferta de carreras más lúdicas, menos competitivas, para atraer a este público que ha demostrado que está ahí y que ha demostrado que responde muy bien? El otro día hablábamos de esta carrera que corrimos Luis y yo el domingo, que nació siendo una carrera de disfraces, entre comillas, que se pretendía que la gente fuera a divertirse. Hoy se ha posicionado, porque el público lo ha pedido así, como una carrera rápida. Y en 3 años se ha transformado el posicionamiento que vende, porque ha demostrado que eso tiene más tirón. No sé si es que es una falta de demanda o que... Me atrevo a pensar, habría que mirar las clasificaciones, ¿no? Y los porcentajes de inscritos e inscritas, ¿no? Pero me atrevo a decir que el hecho de que sea una carrera rápida y que se venda como una carrera rápida atrae más a los hombres que a las mujeres, porque sí, yo lo he buscado, hay un 33%, un tercio mujeres, 2/3 de hombres llegados a meta este domingo. Habría que ver cómo va evolucionando eso, ¿no? Pero es verdad que Chris, tú lo has dicho en muchas ocasiones, lo dices en tu podcast Mujeres que Corren, ¿no? Del que ahora hablaremos, que las mujeres tendéis a ser menos competitivas, ¿no? O que os atrae menos ese tema a la hora de correr. No quiero decir que no haya mujeres competitivas en carreras, que las hay muchas también, ¿eh?
Yo creo que eso no es la principal motivación para la mayoría. Por supuesto que te gusta mejorar de marca y yo la primera cuando he ido a una carrera, pero para mí tenía, y la gente que conozco de mi alrededor, ¿vale? No tengo un ensayo clínico ni he hecho un estudio epidemiológico, pero la parte social para muchas mujeres es importante, que sea algo compartido. Para muchas mujeres es importante. Y eso no quiere decir que no sean competitivas, ¿vale? Pero igual no se plantean la carrera en los términos en los que se lo plantea un hombre, ¿no? Entonces, bueno, todos esos factores yo creo que al final pesan. Pero ¿cuál es el problema también? Que si por otro lado segregas para que sean más inclusivas, entonces también te atacan, ¿no? Porque yo eso también lo he vivido. ¿Por qué solo mujeres? Bueno, porque igual hay que apartarlas un poco para poder conseguir integrarlas, ¿sabes? Y a veces eso es súper difícil de trasladar y muy difícil de que la gente lo entienda, ¿no? Sí, a ver, yo con muchos aspectos de la sociedad, y ahora hablaremos un poco del papel de la conciliación y demás, yo siempre pienso lo mismo, ¿no? Tenemos muy claro dónde queremos llegar. Pues en el caso de la mujer en el running, a una total igualdad de oportunidades o de participación o de integración en carreras. Y tenemos claro dónde estamos ahora. Lo que está claro es que no vamos a pasar de una situación a la otra sin cambiar cosas. Y en las únicas cosas que podemos actuar es, pues sí, comunicación, cambiar ciertas cosas en el tejido social y demás, pero estas cuotas o estas separaciones es una forma de hacerlo. No sé si, evidentemente, ojalá no hiciera falta, pero lamentablemente... Claro, pero tú lo entiendes, Chema, pero luego, cuando te metes en el universo de Twitter y tal, te dan palos por arriba y por abajo. Bueno, sí, entonces, sí. Claro, es complicado que luego la gente se anime también a hacerlo, porque sabes la que se te viene encima. Sí, luego encima hay que ser absolutamente impecable. Hablabas el otro día y es verdad, y este año lo hemos vivido en la Carrera de la Mujer de Madrid. Al día siguiente se estaba echando en cara que uno de los premios es que no me acuerdo qué Era un robot de cocina, era una Thermomix. Fue en esta ocasión, ¿no? Correcto. Pues claro, oye, pues el hecho de que sea un público femenino favorece que una marca que sabe que su público es en un porcentaje alto mujeres patrocine y se acerque porque va a obtener una cuota de mercado importante. Y es bueno que haya marcas apoyando la iniciativa, si no, no saldría. Pero claro, sí es verdad que el mensaje que lanzas se carga todo lo demás. Y dices, ¿es natural que pase? Sí. ¿Es grave? Hombre, no. ¿Podríamos evitarlo? Pues quizás sería mejor. Porque se carga todo lo demás. Sí, pero por ejemplo, Chema, a mí un agravio comparativo sería que en esa carrera a la mujer le hubiesen regalado una plancha y si hubiese un hombre, a él le hubiesen regalado un premio metálico como pasaba hace años. Eso sí que es un agravio comparativo. Pasaba, ¿no? Y no hace mucho. Pero que te regalen un robot, pues ojalá en otras carreras Thermomix también se anime. Pero ¿qué pasa luego cuando organizas eventos para mujeres? Que el tipo de marcas que quieren colaborar y se quieren anunciar son ese tipo de marcas. Es que la polémica que hubo una vez con la bolsa del corredor. Es que la bolsa del corredor no te la tienes que llevar si no quieres. Pero luego buscas financiación para sacar determinados proyectos y son las marcas que están dispuestas a apoyar el deporte femenino. Claro, es que hay que estar ahí también para ver la otra cara. Claro. Bueno, hay que recordar una cosa y es que en el maratón femenino más conocido que hay en el mundo, que ahora tengo dudas si es en Nagoya o en Osaka, en Japón, diría que en Osaka, la ganadora, la medalla es de Tiffany, la dona una joyería. Claro, ¿qué mensaje más teóricamente sexista? Pues gracias a esta prueba se le ha dado muchísima difusión al deporte femenino. No olvidemos que hace ya unos cuantos años uno de los impulsos a la carrera de la mujer fue la entrada de la marca Oiso, ¿no? Una marca que en su momento era más de ropa interior para mujer, que en ese momento sacaba una línea de ropa deportiva para mujeres también, ¿no? Es una marca de moda dedicada al mundo de la mujer, ¿no? Bueno, pues ha contribuido a que la carrera de la mujer pues se haya convertido en lo que se ha convertido también en estos últimos años, ¿no? Yo no quiero que pasen los minutos porque no nos va a quedar tampoco mucho tiempo sin que hablemos del podcast Mujeres que Corren, ¿no? Aquel movimiento que empezó con un hashtag, después se convirtió en un libro y ahora que se mantiene vivo como movimiento social también lo trasladas al formato podcast. Precisamente una de las cosas de las que hablas en uno de los episodios es el tema de la ropa, ¿no?
Porque este podcast, para la gente que no lo ha escuchado, al principio parece que es un podcast en el que hablas de cómo ha ido la evolución de la práctica del deporte por parte de las mujeres, pero a partir del tercer episodio ya entras en otras temáticas, ¿no? O sea, que no se piense la gente que solo cuentas historias de mujeres que corrían en los años 30 o de cuando fue la primera vez que corrieron las mujeres un maratón olímpico y demás, ¿no? Hablas de otras muchas cosas también, ¿no? Hablas del tema de la ropa para mujeres, hablas de la parte mental, ¿no? De correr, hablas del tema del peso, ¿no? Que es una cosa tan importante. Sobre esto te quería preguntar, y es que el episodio se me llamó bastante la atención. Una de las razones por las que muchas mujeres y muchos hombres, ojo, que yo también empecé por ello, han empezado a correr es por el tema del peso, ¿no? Y sobre todo la parte estética, ¿no? El hecho de querer vernos mejor, ¿no? Y bueno, pues correr, pues si lo tenemos más accesible, vamos a hacerlo, ¿no? No sé si eso al final es bueno o es malo. En muchos casos ha sido muy bueno porque yo me enganché a correr gracias a que tenía que adelgazar y empecé a correr y pues bueno, ya no he dejado de correr, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Porque en el episodio lo cuentas bastante bien y es verdad que a veces es muy complicado porque te puedes meter en terrenos demasiado pantanosos. Yo creo que además lo llevas muy bien en ese episodio, lo haces muy bien. Muchas gracias. Bueno, es que en el caso de las mujeres y sobre todo de la de mi generación, ¿no? Yo crecí en los 90 y el ejercicio nos lo contaron todo mal. Era ejercicio cardiovascular a tope, pechuga de pollo y ensalada. Y el ejercicio era la María, que tú te podías saltar la clase de gimnasia si decías que tenías que te dolía la regla. Y entonces, claro, ahora nos preguntamos por qué a las mujeres les cuesta hacer ejercicio, porque si siempre ha sido una María y no ha sido una cosa prioritaria y tú te la podías saltar si tenías la regla, ¿cómo vas a decir ahora? No, tengo que priorizarlo, tengo que hacerle el hueco, es tan importante como un chequeo médico. Claro, cuesta muchísimo y luego siempre se ha utilizado el ejercicio como la pérdida de peso y en el caso de la mujer ha sido así siempre, sobre todo, no sabes lo que cuesta ahora convencer lo importante que es el entrenamiento de fuerza y coger un par de mancuernas, ¿no? Entonces, bueno, la mujer se planteaba simplemente el ejercicio como una cuestión de dar la talla, de entrar en una talla determinada para adelgazar y cambiar. Lo tenemos tan casi incrustado en el ADN que es tan difícil cambiar esa conversación. Nos han hablado tan poco del ejercicio como herramienta para el bienestar emocional que, claro, cuesta, esa conversación cuesta porque la gente se plantea, no, voy a correr para perder peso, que igual como primer paso no está mal, pero eso no es lo que te va a sostener en el tiempo o eso no es todo lo que vas a descubrir a través del ejercicio, ¿no? Y eso es la pena es que si solamente utilizamos la pérdida de peso como vara de medir el éxito, es muy probable, tardas bastante en perder peso, es probable que cojas peso cuando empieces a correr. Si solo medimos y el único marcador es lo que dice la báscula, que encima te miente, porque dependiendo de la parte del ciclo menstrual en la que estés vas a pesar más o vas a pesar menos, si esa es la única medida, hay otra serie de parámetros que nos perdemos y que realmente sí nos ayudan a medir el éxito, ¿no? Empiezo a correr, soy capaz de subir las escaleras de la oficina sin ahogarme, soy capaz de correr detrás del autobús, me siento mucho mejor, estoy más concentrada, emocionalmente me encuentro mucho mejor. Claro, eso no nos lo han contado, porque todo lo que nos han contado del ejercicio de las mujeres, tú vas a un gimnasio y en la sala de musculación están los hombres y las mujeres están en las elípticas. Ya no te digo en las cintas de correr, en la elíptica. Pues de nuevo, tenemos que seguir haciendo apología de dar otra visión del ejercicio como herramienta para el bienestar emocional, para la salud física, eso ya lo sabemos, pero yo creo que el poder transformador que tiene el ejercicio, correr, pensar que era algo que es tan difícil, que cuesta tanto y que de repente eres capaz de hacerlo, yo siempre digo como que tiene muchas transferencias a tu vida real, ¿no? Porque igual por eso te atreves a hacer otras muchas cosas que también crees que es imposible. Uh-huh. Sí, eso es verdad. Pasa mucho, lo hemos comentado en muchas ocasiones aquí, ¿no? Si soy capaz de terminar una carrera o si soy capaz de correr 7 kilómetros seguidos, aunque llevo solo 2 meses entrenando, pues oye, ¿por qué no puedo intentar otras cosas en la vida, ¿no? ¿Sí, Chema? Y sobre todo yo creo que hay como una discontinuidad ya no, tanto para mujeres como para hombres, ¿no? Ni siquiera se nos da una buena educación deportiva de pequeños en el cole, como decías. O sea, la educación física es una María y las actividades complementarias son un
un patio de recreo, una parca niños, ¿no? Me da igual apuntarle al niño a pintura, a un idioma o a atletismo. Y no hay esa verdadera concienciación de, oye, debemos de transmitir los valores de que el deporte puede ser tan importante como saber un idioma, como saber matemáticas o pintar, me da igual. No, de hecho, yo lo pondría por delante porque me parece que es algo que te convierte en una mejor persona y te hace vivir más y encima tener menos problemas de salud. No hay una educación, pero hay algo. Pero es que luego nos hacemos adolescentes y absolutamente el deporte, como no le pongamos algo de nuestra parte, desaparece de nuestras vidas. Y nos vuelve a aparecer cuando queremos perder peso, cuando nos apuntamos a jugar al pádel con los amigos porque luego nos vamos a tomar algo, que es cuando ya somos adultos y ahí se produce una discontinuidad que me parece el verdadero problema, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que no pasa. Y en el caso de las chicas, las estadísticas apuntan que el 80% abandona la práctica deportiva con 14 años. Y claro, Fíjate. es probable que se reenganche ya con 30. Entonces, Claro, con si las suerte. perdemos con 14, claro, en los patios en los recreos de los colegios hay muchas actividades dirigidas para ellos. Siempre está omnipresente el fútbol. ¿Cuántas cosas responden a los intereses de las chicas, de las niñas? Claro, eso también hay que asegurarse de que toda esa base está hecha para que luego cuando lleguemos a las carreras digamos, ¿dónde están las mujeres? Claro, ¿dónde van a estar si no las hemos acompañado? Yo tuve el tiempo que estuve sacándome el título de monitor, de entrenador deportivo de atletismo, viví una época muy bonita que fue hacer las prácticas con un equipo de chavales y chavalas jóvenes perteneciente a de maratón aquí en Madrid, en el estadio de Vallehermoso, y yo hice mi periodo de prácticas de estudiante, las hice allí. Y eran chavales y chavalas de entre 13 y 15 años, y ahí era maravilloso porque da igual si eran hombres y mujeres, estaban todos compitiendo, todos divirtiéndose, tenían un buen rollo, y yo decía, joder, qué pena que quizá estos sí que iban a continuar, ellos y ellas tienen las mismas opciones de continuar haciendo deporte, pero que más gente no acceda a esto. Y de verdad era muy bonito ver cómo lo vivían, más o menos competitivo, me daba igual, pero todo el mundo ponía mucho de su parte y pues no sé cuántos de esos se lo han llevado a su adolescencia o a su vida adulta. Bueno, pues es bueno también, ¿eh? Y forma parte también, ¿no?, un poco del ámbito educativo, ¿no? Y del hecho de que al final la actividad física, no la vamos a llamar deporte ni gimnasia, la actividad física pues esté también, ¿no?, en esos centros educativos y que al final pues forme parte también de nuestras vidas gracias a eso, ¿no? Aunque yo soy de los que piensa también que un entorno muy importante para educar a los niños y sobre todo en este caso, como estamos hablando, a las niñas en esos valores, ¿no?, de bienestar y de práctica deportiva, práctica de actividad física, es el entorno familiar. Porque eso también lo olvidamos. Es como los papás, no, bueno, pues sí, ya hace gimnasia, ¿no? Pero si los padres transmitimos a nuestras hijas, ¿no?, que eso les va a venir bien desde en la adolescencia y después de la adolescencia, ¿no?, antes y después, ¿no? Pues yo creo que también daremos pasos importantes, ¿no? Sí. Bueno, y luego hablábamos del fútbol, y esto es como un comentario al margen. Muchos niños se apuntan al fútbol porque los padres quieren que sea su futuro laboral. No, es que a ver si te haces un buen futbolista y siempre están los ejemplos de hacerte famoso, rico y demás, pero no le están diciendo apúntate porque es bueno para tu salud o porque es bueno que hagas actividades con tus amigos. No, a ver si te conviertes en un Cristiano Ronaldo de la vida y nos sacas de pobres. Hay muchos padres aparte de muchas razones por las cuales eso es erróneo, no te puedes acercar así a una actividad deportiva cuando tienes 10 años. Es que es Oye, Cris, antes de despedirte, Mujeres que Corren, ese podcast que has hecho con Podium Podcast y que se ha publicado ya en las principales plataformas, tiene 6 episodios. Es un podcast narrativo, que es algo que has estrenado ahora, ¿no? Porque el podcast de Cristina Mitra es un podcast de entrevistas, pero te has referido a él últimamente como a estos 6 episodios como la primera temporada. ¿Significa que va a haber más temporadas? Esto es como la maratón. Tú cuando estás entrenando dices, una y no más, nunca más, nunca más, y cruzas la meta y dices, bueno, ¿cuándo me voy a apuntar a la siguiente? Pues con Mujeres que Corren me ha pasado un poco así, me ha costado infinito llegar a la meta y decía, vamos, no me voy a poner a escribir más, no puedo más. Y ahora, claro, recibes tanto feedback, tanto apoyo, tanta gente que te dice, por favor, sigue contando estas historias, ¿no? Que dices, bueno, pues igual le debo otra oportunidad y de hecho tenía muchos temas que no han salido en esta primera temporada
temas de los que me apetece mucho hablar y yo creo que, bueno, que me liaré, como siempre, la manta a la cabeza y me pondré a escribir porque creo que todavía hay muchas cosas por contar y muchas mujeres por convencer y ojalá que escuchando un podcast así pues se animen a darse una oportunidad, ¿no? Todo lo que sea crear espacios y oportunidades, yo siempre estaré ahí intentando sumar. Y tú misma has descubierto muchas cosas también, ¿no? Mientras hacías las investigaciones y recopilabas documentación para el podcast, ¿no? Joder, he descubierto cosas alucinantes, sobre todo claro, yo recuerdo grabar con Carmen Valero y Carmen ni siquiera sabía de la existencia de las corredoras de la Segunda República, esas maravillosas atletas. Y te pones en el papel de esas mujeres que fueron tan libres en la Segunda República y luego llega la Guerra Civil y luego la dictadura. Y claro, en la Segunda República aquellas mujeres podían votar, optar por el aborto, se dispensaban anticonceptivos y llega el franquismo y se instaura el Código Civil de 1889 que convierte a las mujeres en dependientes de sus padres y de sus maridos. El atletismo no se prohíbe, pero bueno, se desaconseja. Entonces fue la muerte civil para muchas de esas atletas, ¿no? Que se borraron todos sus récords, Margot Moles, Aurora Villa, y para mí fue un shock descubrir eso. O sea, ya no te digo que no competimos en unos Juegos Olímpicos desde 1984, que cuando lo dices la gente alucina. Pero esas corredoras de las que ni siquiera una gran atleta como Carmen Valero... Claro, es que lo de Carmen Valero es un auténtico milagro. Esa mujer debería tener plazas en España porque lo que consiguió ir a unos Juegos en el 76, ser campeona del mundo de cross, sin ningún tipo de referente, ¿no? Y que la gente no sepa quién es, el público en general no sepa quién es Carmen Valero con todo lo que supone su figura, ¿no? Yo creo que hay que recuperar a todas esas mujeres y que cuenten la historia y para que entendamos de dónde venimos, ¿no? Sí, yo no quiero extenderlo mucho más, que tampoco queremos quitarte mucho más tiempo, Cris, pero no sé, yo lo dejo caer como una reflexión. No sé si al final esto tiene que ver también en el hecho de que en un país como España el atletismo y la práctica del deporte, sobre todo el deporte popular por parte de las mujeres, no esté a la altura de otros países, ¿no? El hecho de que al final durante la dictadura se borrase todo eso, ¿no? Todo lo que estaban consideradas mujeres, porque aquellas mujeres se inspiraban a otras mujeres y podían empezar a practicar deporte, ¿no? En la Segunda República, como tú decías, pero todo eso al final cayó en un agujero, en el agujero negro que caímos durante la dictadura y todo eso se detuvo y sin embargo, pues eso, en Estados Unidos, por ejemplo, el movimiento de los maratones en los 70, sobre todo con los hombres, pero luego ya cuando las mujeres empezaron a practicar deporte, finales de los 60, empezaron a participar en maratones, finales de los 60, y luego tuvimos en el 84 el primer maratón olímpico, ahí ya había muchas estadounidenses que corrían, ¿no? Desde finales de los 70, que fue el boom del running en Estados Unidos, y ahí sí que, bueno, pues también tenían referentes en los años previos, ¿no? Mujeres que participaban también en el atletismo en otras disciplinas que no fuera el maratón, ¿no? La carrera fuera de la pista. Catherine Switzer, lo primero que hizo para conseguir que la maratón fuese olímpica en el 84 fue crear maratones con una marca cosmética, Avon, no le debieron meter caña a la pobre Catherine durante todos aquellos años, ¿no? Crear maratones solo de mujeres para que hubiese una masa crítica de mujeres haciendo ejercicio. Claro, eso era en Estados Unidos en los 80. ¿Dónde estábamos nosotras en los 80? Claro, eso es. En los 80 estábamos saliendo de la transición, que fue una transición demasiado larga, una transición muy marcada por el franquismo. Pero bueno, vamos a dejar esto a un lado, porque igual la gente piensa que estamos hablando de política, y no estamos hablando de política, para nada. Cristina Bitter, ha sido un placer que hayas compartido este rato con nosotros. Y nada, también nos despedimos de la audiencia, Chema. En unos días, bueno, atentos, como decías tú antes, Chema, a las diferentes plataformas en las que estamos y en los grupos de Telegram y en las redes sociales, porque publicaremos algunos de esos episodios extra que solemos publicar, ¿no? Va a haber cositas. Seguid también con nosotros en la newsletter, ¿vale? Venga, no te vayas, Cristina, que ahora charlamos una cosita, pero ya nos despedimos de la audiencia. Adiós, adiós, adiós. Chao. Gracias.